Una noche fría y lluviosa, una anciana se acercó a un castillo pidiendo refugio a cambio de una rosa. El dueño del castillo, un joven rubio que probablemente se enriqueció ilícitamente, le dijo: rajada acá, vieja planera, anda a laburar. La anciana se transformó en una jovenzuela muy hermosa y ahí el príncipe le dijo: perdoname, bonita, pasá que te refugio lo que quiera. Pero la jovenzuela le respondió: usted es una mala persona, lo convertiré en una bestia para que aprenda la lección. Y a sus empleados también, que no tienen la culpa, los voy a convertir en cosas. Cuando cumplas 21 años, los pétalos de esta rosa mágica se van a empezar a caer. Si para entonces usted no consigue el verdadero amor, quedará así para siempre. Y así comienza esta hermosa historia de amor. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, La Bella y la Bestia. Esta es la historia de Bella, una jovenzuela muy alegre que se cree mejor que los demás solo porque le gusta leer. Ella siempre va por el pueblo cantando y saludando a los vecinos, y los vecinos la saludan a ella, incluso él, que está preso. Pero en el fondo los odia a todos y odia esa vida de pueblo. Y la verdad la entiendo. Ella se tiene que fumar a todos los vecinos que hablan mal de ella, al padre que es un viejo loco que inventa cosas, y al rompepelota de Gastón, un rugby recreído que la acosa todo el tiempo. El tincho este es re molesto, se vincula con la gente a las piñas, no le gusta perder, pero sí le gusta mostrar su pecho peludo siempre que puede. Además tiene un petizo que lo sigue a todos lados a pesar de que lo trata como la mierda. La cosa arranca cuando el viejo de Bella se va a una feria a vender un invento, pero se pierde y termina preso en el castillo de la bestia. Su caballo, como es muy inteligente, vuelve al pueblo a buscar a Bella y después la lleva de nuevo al castillo y se encuentra con el padre y con la bestia. Ahí Bella piensa: creo que lo mejor que puedo hacer es pedirle que me tome de prisionera a cambio de que libere a mi viejo, a pesar de que lo más lógico sería ir a buscar ayuda. Sí, eso voy a hacer. Entonces Bella se queda de prisionera y el viejo se va. En el castillo Bella conoce a todos los empleados: el señor Candelabro, el señor Reloj, la señora Tetera con sus 20 hijos, la chica Plumero, la mujer Ropero, el viejo Horno, el perro y bueno, muchos empleados. No sé si todos los objetos fueron empleados o también algunos objetos cobrando vida, como estas armaduras. ¿Y por qué la señora Pot vivía ahí con todos sus hijos? ¿Quién es el padre? Buah. La cosa es que la llegada de Bella les vino al pelo porque la rosa se empezó a deshojar y le quedan 12 horas para que pierda todos sus pétalos. O sea, si los pétalos empezaron a caerse es porque Bestia ya tiene 21 años. Y Lumière dice que hace 10 años que tiene el hechizo. 10 years we've been rusting. Entonces cuando lo convirtieron en el Bestia, el pibe tenía 11 años. 11 años, era un nene. Señora bruja, se fue al carajo, era chiquito, no tenía suficiente conciencia social todavía. Además, está bien que un nene de 11 años no deje entrar a cualquiera a la casa, es por seguridad. Y además Disney mismo nos enseñó que las viejas son malas. Bueno, yo creo que exageró, señora bruja, y creo que los verdaderos culpables son los padres. ¿Dónde estaban los padres de este nene? ¿Qué pasó con los padres? Bueno, supongo que esas son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que la Bella y la Bestia se van conociendo y teniendo un bonito romance adolescente. Debe morir jamás. Are you happy here with me? Yes. Bella, acordate que está secuestrada. Secuestrada. Bueno, aunque está feliz, extraña al padre. Afortunadamente, la Bestia tiene un espejo mágico con el que puede ver cualquier persona en el mundo. Bella pide ver al padre y que te cuento que el padre está perdido en el medio del bosque. Ahí la Bestia se apiada y le dice a Bella que la deja libre. Y ella le agradece. Gracias, ¿por qué? Por desecuestrarte. Y además, podrías haberla acompañado a buscar al viejo. En escenas anteriores mostraron que hay lobos sueltos por ahí. Así nunca se van a hablar de vos. Bella rescata al padre y lo lleva a la casa, pero, se lo están por llevar a un loquero porque el viejo anduvo diciendo por ahí que hay una bestia en un castillo. Bella, para que no lo traten de loco, les muestra a la bestia usando un espejo mágico. Pésima idea, amiga Bella, porque Gastón organiza al pueblo para ir a matar a la bestia. Van todos para allá y con los muebles van a protagonizar la batalla más final y por lo tanto más ultraviolenta de la película.
Los muebles le ganan a los humanos, pero Gastón encuentra a la bestia, le ensarta un flechazo en la espalda y un cuchillazo en los riñones. Pero igual Gastón muere. Y la bestia también. Adiós bestia, que la fuerza te acompañe. Nah, mentira, mira que se va a morir. Porque justo, Bella le dice te amo y ocurre el milagro. Se convierte en un joven rubio menemista y milagrosamente se le curan las heridas de la flecha y del cuchillo. Y Bella dice, uff, menos mal que era lindo. Ah, y todos los muebles también vuelven a convertirse en personas. La cosa termina con la Bella y la bestia juntos, aunque la verdad no creo que esta relación dure mucho, porque se conocen hace menos de un día y el tipo pasó la mitad de su vida encerrado en un castillo, así que no debe estar muy bien de la cabeza. Y otra cosa, ¿quién va a responder por el crimen de Gastón? ¿El petizo no va a querer buscar venganza? Y este mueble se tragó una persona. Cuando se convierte en un humano, ¿sigue teniendo el tipo dentro del estómago? ¿Dónde están los otros hijos de la señora Pod que ya deberían ser humanos? ¿Por qué los empleados se quedan en el castillo? Yo que ellos me voy a la mierda y no vuelvo nunca más. La moraleja de esta historia es, para enamorarte de una persona, lo más importante está en su interior. Pero, si tiene guita, mucho mejor. Bueno, nos vamos. Esto fue La Bella y la Bestia, resumida así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada, y una suscribida, y una retuiteada, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram, y después de hacer todo eso, hacele caso a mi tía Marta. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. ¡Pum! Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.